¿De qué sirve vivir una vida que jamás ha sido examinada? Me encuentro, una vez más, paseando por las calles de Atenas, como tantas veces lo hice en vida, abordando a los ciudadanos, incomodando con preguntas, retando la ilusión del saber. No por desprecio, ni por arrogancia, sino porque he aprendido que el mayor enemigo del alma no es la ignorancia reconocida, sino la ignorancia que se disfraza de certeza. ¿Y qué mayor tragedia hay que pasar por este mundo creyendo saberlo todo, sin haber cuestionado nada? La autocrítica, ese espejo interior que pocos se atreven a mirar con honestidad, es el inicio de toda verdadera sabiduría. Pero no hablo de flagelarse ni de cultivarse un desprecio por uno mismo. Hablo de observarse con claridad, con coraje, con la disposición de desmontar las propias convicciones, si es que al hacerlo se puede estar más cerca de la verdad. Porque solo quien se atreve a preguntarse por qué hace lo que hace, por qué cree lo que cree, puede aspirar a la transformación. ¿Y no es acaso ese el más noble propósito del ser humano, el de convertirse en algo más justo, más sabio, más virtuoso? Muchos huyen de la autocrítica como de un enemigo. Prefieren el ruido, la prisa, la distracción. Se aferran a costumbres, ideas heredadas, dogmas que jamás han puesto a prueba. Pero yo os digo, aquello que no puede resistir el escrutinio, merece ser abandonado. ¿Qué valor tiene una creencia que no soporta una simple pregunta? ¿Qué dignidad hay en vivir según normas que nunca se han cuestionado? He visto a muchos llamar sabiduría al conocimiento de los poetas, de los artesanos, de los políticos. Pero al interrogarlos, quedaba al descubierto que aquello que creían saber no era tal. Y, sin embargo, al menos ellos sabían lo que hacían en su oficio. El verdadero problema está en quienes ignoran su ignorancia y aún así hablan con la seguridad de un Dios. Esa falsa certeza es el veneno del alma, la raíz de muchas injusticias, de muchos fracasos morales. Nadie se vuelve mejor persona por accidente. Nadie tropieza con la virtud. Se llega a ella caminando un sendero difícil, lleno de dudas, de replanteamientos, de confesiones internas. Requiere detenerse y decir: ¿estoy actuando conforme a la verdad? ¿O solo estoy repitiendo lo que me enseñaron sin pensar? Y aún más, ¿soy bueno por naturaleza? ¿O simplemente porque nadie me ha confrontado? No somos estáticos, no somos estatuas. El alma humana es como un campo de cultivo. Puede dar frutos o maleza, según lo que sembremos. Y la autocrítica es la herramienta con la que limpiamos ese campo, quitamos las malas hierbas, detectamos lo que no sirve. Sin ese trabajo interior, lo que florece es la soberbia, la ceguera, el desprecio al otro. El mal, muchas veces, nace de no haber tenido el valor de mirar hacia adentro. Muchos piensan que conocerse a uno mismo es una tarea simple, pero yo he pasado mi vida haciéndolo y aún me descubro rincones oscuros que no comprendo del todo. ¿No es acaso un signo de sabiduría reconocer los propios límites? ¿No es más digno admitir que uno no sabe, que ir por la vida fingiendo sabiduría? El oráculo de Delfos dijo que yo era el más sabio de los hombres, y descubrí que lo era solo porque reconocía mi ignorancia. Qué gran verdad se esconde en esa aparente paradoja. Y aún así, no basta con reconocer que no se sabe. Hay que tener hambre de saber. Hay que buscar. Hay que preguntarse cada día si lo que uno hace contribuye al bien, o si está simplemente alimentando el ego, la vanidad, el orgullo. Y esta búsqueda no es cómoda. Es incómoda. Duele, porque implica destruir partes de uno mismo. Pero toda mejora real es dolorosa. Toda transformación implica pérdida. ¿Y no es preferible perder la ilusión y ganar la verdad? Muchos me acusaron de corromper a la juventud,
de hacerles dudar de los dioses, de desordenar el pensamiento establecido. Pero yo os digo, no hay corrupción más profunda que la que se acepta sin protesta, que la que se disfraza de tradición intocable. Enseñar a los jóvenes a pensar, a cuestionar, a no dar por sentadas las verdades heredadas, es dotarlos de libertad. Porque el pensamiento sin examen es una prisión invisible, donde uno vive según las ideas de otros sin siquiera saberlo. La autocrítica es la única revolución que no necesita armas, pero que puede derribar imperios internos. Es mirar tus propios defectos y no justificarte, no culpar al entorno, no buscar excusas. Es decir, fui injusto, fui egoísta, fui perezoso. Y tengo que cambiar. No porque alguien me lo ordene, sino porque dentro de mí hay un impulso hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo verdadero. ¿Y qué puede haber más poderoso que ese impulso? En mis diálogos con los ciudadanos, jamás les ofrecí respuestas. Solo preguntas. Porque nadie puede darte la verdad. Solo puedes descubrirla tú, en tu interior, cuando tienes el coraje de examinarte sin piedad. Y esta tarea, amigos, no termina nunca. No hay edad para dejar de cuestionarse. No hay momento en que uno pueda decir, ya soy perfecto. Hasta el último aliento debemos estar en revisión. Y no se trata solo de pensar. No basta con tener pensamientos nobles si nuestras acciones son mezquinas. La autocrítica real no se queda en la mente, desciende al comportamiento. Es mirar cómo trato a los demás, cómo reacciono cuando no me conviene, cómo me comporto cuando nadie me ve. La virtud no se practica en los discursos, sino en las elecciones cotidianas. Y os diré algo más. Quien se critica a sí mismo con dureza, difícilmente será injusto con otros. Porque ha comprendido cuán fácil es errar, cuán frágil es el alma humana, cuán engañosas pueden ser nuestras motivaciones. Esa humildad, nacida del autoexamen, nos hace más compasivos. Nos vuelve menos propensos a juzgar sin conocer, a condenar sin entender. Y en ese acto, nos acercamos un poco más a la virtud. No pretendo que se conviertan en filósofos, ni que abandonen sus labores. Pero sí os exhorto a incorporar el hábito del cuestionamiento. Preguntad, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿A quién beneficia mi forma de vivir? ¿Estoy actuando con justicia o solo buscando mi comodidad? ¿He aprendido a cambiar de opinión o me aferro a mis ideas por orgullo? Estas preguntas, respondidas con sinceridad, pueden cambiar el curso de una vida. Y cuando el orgullo os impida aceptar una crítica, recordad esto. El alma crece en el terreno de la duda, no de la certeza. Cada vez que dudamos de nosotros mismos con honestidad, abrimos una puerta a la mejora. Cada vez que admitimos un error, fortalecemos nuestra integridad. Cada vez que revisamos nuestras acciones, pulimos el carácter. Ese es el verdadero camino de la excelencia. Muchos buscan la aprobación del mundo, los aplausos, la gloria. Pero, ¿de qué sirve el reconocimiento externo si uno mismo sabe que ha traicionado sus principios? ¿De qué sirve ganar el mundo si has perdido tu alma? La autocrítica te impide venderte barato. Te recuerda que el único juez que importa es el que vive dentro de ti. Y que ese juez no se deja engañar fácilmente. ¿Quién eres cuando nadie te observa? Esa es la pregunta que debe guiarte. Y si al responderla no te gusta lo que ves, no huyas. Agradece haberlo visto. Porque el alma que se reconoce imperfecta está más cerca de la virtud que la que se cree ya perfecta. Y si cada día haces el esfuerzo de ser un poco más justo, un poco más sabio, un poco más sincero contigo mismo, entonces, aunque no tengas fama ni riqueza, tu vida habrá sido valiosa. Y si alguien te llama necio por dudar de ti mismo, déjalo.
porque en ese aparente titubeo hay más sabiduría que en todas las certezas del arrogante. Dudar no es debilidad, es fortaleza. Es señal de que aún estás despierto, aún estás buscando. Y mientras busques, mientras te examines, mientras no te conformes con lo que ya sabes, estarás vivo en el sentido más noble de la palabra. Así pues, os dejo esta última reflexión. El alma que no se examina, se adormece. Y la vida de un alma dormida no es vida en absoluto. Pregúntate, cuestiónate, incomódate, porque sólo así podrás ser, algún día, no perfecto, pero sí mejor. Y ese esfuerzo, aunque nunca termine, ya es en sí mismo una forma de virtud. Y es que no hay mayor victoria que la de aquel que ha vencido su propia soberbia. El que ha sido capaz de mirarse al espejo del alma y decirse, sin adornos ni autoengaños, aún me falta mucho. En ese acto, humilde y valiente, se gesta la verdadera grandeza del ser humano. Porque quien se examina con honestidad no teme cambiar, y quien cambia voluntariamente demuestra una libertad que ni los tiranos más poderosos han logrado conquistar. Es fácil caminar por el mundo señalando los errores de los demás, juzgando la conducta ajena desde un pedestal invisible. Pero yo os pregunto, ¿qué mérito hay en ver la paja en el ojo ajeno cuando no se tiene el valor de enfrentarse a la viga en el propio? ¿Qué clase de justicia puede construirse desde la comodidad de una conciencia que no se revisa, que no se cuestiona, que no se atreve a ser su propio tribunal? El alma que no se disciplina a través del cuestionamiento está condenada a repetir los mismos errores, envuelta en una ilusión de coherencia. Puede que obtenga éxito externo, sí, puede que consiga reconocimiento, riquezas, poder, pero eso no es virtud. La virtud se cultiva en la noche del pensamiento, cuando uno se enfrenta a sus dudas más hondas, cuando reconoce que cada certeza es una oportunidad de estar equivocado. Porque la sabiduría no consiste en coleccionar verdades, sino en vaciar el alma de arrogancia para que pueda recibirlas. Y aún más, ¿cómo aspirar a cambiar el mundo si uno no ha sido capaz de cambiarse a sí mismo? Muchos quieren reformar leyes, corregir gobiernos, enderezar sociedades, pero no han sido capaces de gobernar su propio carácter. No han aprendido a controlar la ira, el orgullo, la envidia, la pereza. ¿No es eso, acaso, la mayor contradicción? Exigir justicia mientras se actúa con injusticia. Proclamar el bien mientras se traiciona en lo oculto. Hablar de virtud mientras se vive en el desorden. Yo os invito a otro tipo de revolución, más silenciosa pero más poderosa. La del espíritu que se reconstruye desde adentro. La del hombre que no necesita aplausos porque ha aprendido a escucharse a sí mismo con verdad. Esa transformación interior no se ve en discursos ni se publica en pergaminos, pero cambia la vida más profundamente que cualquier decreto. Y recordad, la autocrítica no es un evento, sino un hábito. No basta con hacerlo una vez y sentirse limpio. El alma necesita un examen constante, como el cuerpo necesita alimento y ejercicio. Cada día trae nuevas tentaciones, nuevos errores, nuevas justificaciones. Por eso, cada día es también una nueva oportunidad para observarse y corregir el rumbo. No hay progreso sin vigilancia interior. Muchos temen que este camino lleve a la inseguridad, a la indecisión, a la parálisis. Pero no confundáis duda con debilidad. La duda bien llevada no paraliza, sino que purifica. El que duda con nobleza camina con más firmeza que el que avanza ciego. Porque ha considerado las sendas y ha elegido con conciencia, no por inercia. Y en esa práctica constante de examinarse, uno va descubriendo verdades más profundas. No aquellas que brillan en los libros o en las plazas, sino las que arden en el corazón. Que el orgullo es un veneno lento. Que la vanidad es una cárcel disfrazada de halagos.
que el ego es un dios falso que exige sacrificios constantes y nunca está satisfecho. Y por encima de todo, que el alma encuentra paz no cuando lo tiene todo claro, sino cuando acepta vivir en la búsqueda sin rendirse. Cuando fui llevado ante el tribunal, muchos esperaban que me retractara, que callara, que pidiera perdón por haber incomodado a los poderosos. Pero, ¿cómo podía hacerlo si mi único crimen había sido preguntar? ¿Cómo podría disculparme por haber tratado de despertar conciencias dormidas? Preferí beber la cicuta antes que renunciar al examen de la vida, porque entendí que la existencia sin autocrítica no vale ser vivida. Y así, incluso en la muerte, confirmé aquello que siempre supe, que el cuerpo puede caer, pero el alma que ha sido fiel a la verdad permanece invicta. No por haber acertado siempre, sino por no haber dejado nunca de buscar. Ese es el legado que os dejo. No mis respuestas, porque no las tengo, sino mis preguntas. Que sean como semillas que os obliguen a mirar dentro, a remover el suelo del alma, a desarraigar lo que no sirve y a cultivar lo que os acerca a la virtud. No os pido que seáis perfectos. Ningún mortal lo es. Pero sí os ruego que no os entreguéis a la complacencia, que no os conforméis con una imagen decorada de vosotros mismos, que tengáis el valor de sentaros a solas, en silencio, y preguntaros con honestidad brutal: ¿quién soy? ¿Qué temo? ¿Qué escondo? ¿Qué deseo realmente? Y que no huyáis de las respuestas, aunque os incomoden. La autocrítica es, al fin, una forma de amor. Amor por la verdad, amor por la justicia, amor por uno mismo, pero no el amor ciego que se idolatra, sino el amor que quiere ver al ser amado crecer, superar sus defectos, alcanzar su plenitud. Mirarse con ojos críticos es el primer paso para convertirse en alguien digno de respeto, no ante los demás, sino ante uno mismo. Y así, poco a poco, podréis caminar por la vida con la frente alta, no por orgullo, sino por coherencia. Porque sabréis que, aunque habéis errado, no os habéis abandonado, porque os habéis corregido, habéis aprendido, habéis elegido no ser una sombra de lo que podríais llegar a ser. Y en ese camino, tal vez, como yo, encontréis incomprensión, rechazo, incluso castigo. Pero también hallaréis algo más valioso: la serenidad de quien no teme ser juzgado, porque ya se ha juzgado a sí mismo con más rigor del que ningún otro podría aplicar. Que vuestra vida no sea un cúmulo de hábitos heredados, ni una repetición sin alma. Que cada acto, cada palabra, cada decisión esté precedida por una pregunta. Porque quien vive preguntándose, vive despierto. Y quien vive despierto, vive verdaderamente. Así os lo digo. No temáis a la autocrítica. Temed, más bien, a una vida cómoda y sin examen. Porque es en la incomodidad de la verdad donde se forja el carácter. Y es en la verdad donde el alma encuentra su verdadera libertad. Y si en algún momento os sentís agotados por el peso de tanta introspección, si pensáis que cuestionarse a uno mismo es una tarea sin fin, no lo veáis como una carga, sino como un privilegio. Porque solo el ser humano tiene el don de mirar hacia adentro. Las bestias viven según su instinto, los objetos según las leyes que los rigen. Pero nosotros, hombres y mujeres, tenemos esa chispa divina, la capacidad de decir: ¿estoy obrando bien? ¿Esto que pienso es justo? ¿Puedo hacerlo mejor? Esa chispa es, quizás, lo más cercano que tenemos a lo inmortal. Ved, por tanto, que no es debilidad dudar de uno mismo, sino fortaleza, porque el cobarde se oculta tras sus certezas. El valiente, en cambio, se desnuda ante su alma y no se engaña. Y al hacerlo, aprende. Aprende que muchas veces actuó por miedo y lo llamó prudencia, que habló por orgullo y lo disfrazó de sinceridad, que calló por comodidad y se mintió llamándolo tolerancia.
Esa clase de descubrimientos, aunque duelan, son los que permiten al alma pulirse como se pule el mármol. A base de golpes, sí, pero para revelar su forma más noble. ¿Y acaso no es ese el fin más alto de la existencia? No la acumulación de riquezas, ni la fama, ni siquiera el conocimiento sin alma, sino el esfuerzo por ser alguien cuya vida haya tenido sentido. No un sentido impuesto desde fuera, sino uno construido con honestidad desde dentro. Porque el alma que se cuestiona se fortalece. La que no se cuestiona se pudre lentamente, aunque desde fuera parezca próspera. Yo no vine al mundo para halagar o consolar, sino para agitar las aguas tranquilas donde flotan los conformistas. Y si mis palabras hieren, que lo hagan como lo haría un cirujano que corta para curar. No hay redención sin herida, no hay sabiduría sin incomodidad, porque todo cambio comienza con una perturbación. ¿Y qué mayor perturbación que reconocer que uno ha vivido equivocado? Pero ese reconocimiento no ha de ser un castigo, ha de ser una promesa. Porque si hoy descubrís una falsedad en vosotros, mañana podéis reemplazarla con verdad. Si hoy admitís una debilidad, mañana podéis empezar a construir fortaleza. Cada autocrítica es una semilla de mejora, si se planta con humildad y se riega con perseverancia. Y no estaréis solos en ese camino. Porque aunque parezca un sendero solitario, el alma que se examina entra en comunión con todos aquellos que también han elegido la vida examinada. Y encontraréis, tal vez no en las plazas ni en los banquetes, pero sí en los libros, en las conversaciones sinceras, en las miradas limpias, a otros que también se han despojado del ego para buscar la virtud. Y recordad siempre esto: el error no es fracasar. El verdadero error es no aprender. Y no se aprende si no se mira. Y no se mira si uno no tiene el coraje de enfrentarse a lo que encuentra. Por eso os invito a no temeros a vosotros mismos, a no temer mirar en vuestro interior, a no temer derrumbar ideas, romper viejas máscaras, desmontar identidades prestadas, porque lo que queda después de ese derribo, eso sí que es vuestro, eso sí que merece ser vivido. Quizá no lleguéis nunca a conocer toda la verdad, yo mismo no lo he logrado, pero os aseguro esto: cada paso que deis hacia la verdad os alejará del engaño. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria, porque vivir sin autoengaño es vivir con dignidad. Así, os ruego, no cerréis los ojos ante vuestra conciencia. No os adormezcáis con distracciones, con placeres vacíos, con discursos huecos. Sed, por el contrario, los más duros jueces de vuestra propia alma, porque solo el alma que se exige es capaz de ofrecer algo valioso al mundo. Y si lográis, aunque sea por un momento, veros con claridad, sin excusas, sin adornos, sin miedo, entonces habréis dado el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Una sabiduría que no presume, que no grita, que no se impone. Una sabiduría que simplemente es, que habita en quien ha hecho de la autocrítica su disciplina, del cuestionamiento su refugio y de la honestidad su forma de estar en el mundo. Esa es, a fin de cuentas, la única riqueza que ni el tiempo ni la muerte pueden arrebatar. Y sin embargo, pese a todo esto que os he dicho, sé bien que muchos de vosotros sentiréis todavía cierta resistencia. Lo sé porque el alma humana es perezosa cuando se trata de enfrentarse a lo incómodo. Porque, ¿quién no ha sentido el deseo de cerrar los ojos ante una verdad dolorosa? ¿Quién no ha preferido aferrarse a una mentira que lo tranquiliza antes que abrazar una verdad que lo descoloca? Es natural, no os culpo por ello. Pero os advierto,
Esa comodidad es veneno lento. Aquel que no se cuestiona a sí mismo vive como el que navega con los ojos vendados. Puede que el mar esté en calma un rato, pero tarde o temprano llegará la tormenta. Y cuando llegue, ¿quién estará preparado para resistirla, sino aquel que ya ha surcado las aguas turbulentas de su propio interior? Porque si no os conocéis, sois vulnerables, no solo al error, sino también a la manipulación, al miedo, al odio, a la ignorancia disfrazada de certeza. Solo el que ha mirado a su sombra con valentía puede caminar con paso firme. El resto, aún sin saberlo, caminan en la cuerda floja, sostenidos por ilusiones frágiles. Os lo digo sin adornos. El alma que no se examina es presa fácil, presa del orgullo, de la envidia, de la mediocridad, presa del ruido de los demás. Porque cuando uno no tiene una voz interior fuerte y clara, termina repitiendo lo que gritan las masas. Termina viviendo según el juicio ajeno, buscando aprobación, evitando la verdad para no perder afectos. Y en ese intento de agradar a todos, se traiciona a sí mismo. Pero el que ha aprendido a cuestionarse, ese no necesita máscaras. Porque su dignidad no depende de aplausos, ni su valor de lo que otros piensen de él. Es libre. Libre como lo es el que se ha despojado del autoengaño. Libre como el que, tras mirar sus fallos de frente, ha decidido no ser esclavo de ellos. Ahora bien, que no se malinterprete, no hablo de un cuestionamiento cruel, ni de una autocrítica paralizante. Hablo de una búsqueda sincera. Hablo de observarse con honestidad, pero también con compasión. Porque nadie nace sabio. Todos estamos en proceso. Y el proceso requiere paciencia, constancia y, sobre todo, valentía. Valentía para aceptar que tal vez no somos tan buenos como creemos. Que nuestras intenciones, a veces, no fueron tan puras. Que nuestros actos no siempre estuvieron guiados por la verdad. Pero también valentía para decir, puedo cambiar, puedo aprender, puedo crecer. Ese es el gran poder que tenéis, el poder de cambiar, de no ser hoy esclavos del ayer, de ser arquitectos de vuestra propia alma. Y para ello, el primer ladrillo siempre será la autocrítica, porque cada vez que os atreváis a decir, me equivoqué, estaréis venciendo al ego. Y cada vez que preguntéis, ¿por qué hice esto?, estaréis abriendo una puerta hacia una versión más lúcida de vosotros mismos. Y cuando al fin podáis deciros, esto es lo que soy, y sé por qué, entonces habréis comenzado a vivir de verdad. No os conforméis, pues, con una vida irreflexiva. No os dejéis arrastrar por la inercia de los días, ni por el bullicio de los que no piensan. Elegid el silencio cuando sea necesario, y en ese silencio, escuchad lo que vuestra conciencia tiene que deciros. Porque a veces, entre tanto ruido externo, olvidamos que la voz más sabia es la que habla desde dentro. Y cuando la escuchéis, no la silenciéis por miedo. Escuchadla con humildad, porque esa voz, por dura que sea, no viene a destruir, sino a construir. Viene a señalaros el camino. Un camino que no es fácil, pero sí digno. Un camino en el que cada paso que deis con conciencia os alejará de la hipocresía, de la superficialidad, del vacío. Ese es, al fin, el único viaje que vale la pena. El viaje hacia uno mismo. Porque quien se encuentra a sí mismo puede después encontrar el sentido de todo lo demás. Y yo, que he dedicado mi vida a hacer preguntas, os dejo con una última. Si no sois vosotros quienes os examináis, ¿quién lo hará por vosotros? Y si no es ahora, ¿cuándo? Así pues, caminantes del pensamiento, si algo habéis de llevaros de esta reflexión, que sea esto.
No hay mayor ignorancia que la del que se cree sabio sin haberse examinado. No hay mayor cobardía que la de aquel que se esconde de sí mismo. Y no hay mayor pérdida que la de una vida vivida sin conciencia, sin profundidad, sin la valentía de mirar dentro. La autocrítica no es un castigo, es una herramienta. No es una condena, sino una posibilidad. Posibilidad de pulir el alma, de encontrar la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Posibilidad de vivir con integridad, incluso en un mundo que premia la apariencia y castiga la verdad. No temáis a la incomodidad de cuestionaros. Temed, más bien, a la comodidad de vivir engañados, porque solo quien acepta enfrentarse a su sombra puede descubrir su luz. Y cuando esa luz nace del conocimiento propio, ya no puede ser apagada por los juicios externos, ni por las modas, ni por el ruido del mundo. ¿Queréis ser mejores personas? No busquéis fórmulas mágicas, ni discursos que os adormezcan. Buscad preguntas. Preguntas honestas, preguntas que duelen, preguntas que incomodan. Porque solo ellas os llevarán a lugares donde no habíais llegado nunca. A vuestra verdad. Y os lo digo con la certeza de quien ha dedicado su vida a interrogar a los demás, solo para descubrir que la pregunta más difícil siempre fue la que uno se hace a sí mismo. Antes de cerrar esta conversación, dejadme sembrar unas últimas dudas en vuestro espíritu, no para atormentaros, sino para que germinen en vosotros las semillas del despertar. ¿Qué parte de ti estás evitando mirar por miedo a lo que puedas encontrar? ¿Cuántas de tus ideas no son tuyas, sino ecos de otros que nunca cuestionaste? ¿Eres la persona que finges ser o la que en silencio sabes que deberías ser? ¿Qué has hecho hoy que te acerque a la mejor versión de ti mismo? Y lo más importante, si tu alma fuese puesta al descubierto, ¿te sentirías digno de ti mismo? Reflexionad y recordad, una vida sin examen no merece ser vivida. Ahora, el silencio es vuestro, y con él, la oportunidad de comenzar.